Bien, me llamo Carlos Romea, soy ingeniero industrial, nací en Barcelona hace 55 años y he desarrollado toda mi actividad profesional en dos campos en paralelo. Uno, como ingeniero industrial me he dedicado siempre al diseño y cálculo de estructuras, bien sean en ingenierías del sector de la construcción, como es PAMIA de Ingeniería Industrial, donde estoy trabajando actualmente, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con la Ingeniería Torreya de Terrassa, con el profesor Josep Torreya, que fue catedrático de Construcción y Arquitectura Industrial, y por circunstancias de la vida, pues también tuve un despacho profesional personal durante los años de la crisis anterior, ya que en el sector de la construcción las crisis se van repitiendo cíclicamente. Durante unos años pude colaborar también con, entonces era BD Consultores, que estaba formado por David Rodríguez y Bernabé Farré, y desde hace 5 años he vuelto a la matriz, que es de donde salí, que es de PAMIAS, Ingeniería Industrial. Digo que en paralelo he desarrollado otra actividad que es vocacional y que ha sido la docencia, y empecé, antes de dedicarme a la ingeniería, en enseñanza especial con los gitanos de Cantunis, en Barcelona, que fue una época fantástica, un poco alocada, si se quiere, influida por la época hippie en donde nos movíamos entonces, pero fue una época maravillosa. Pasé después a trabajar en la Escuela de Formación Profesional en Joan 23, en Bellvitge, donde estuve durante 8 años, y estuve al cargo de lo que era la parte técnica de la escuela, y dábamos pues toda la parte de matemáticas, física, química, etc. Y tuve una oportunidad que fue muy interesante de empezar a trabajar como ingeniero ya en el sector de la construcción. Empecé mi labor de ingeniero en un despacho de arquitectura y con una visión, si se quiere, un poco romántica. Empecé desde abajo haciendo de delineante porque entendía que era la manera de aprender. Bien que se calculaban estructuras, empecé como ayudante de Enric Turrent, que ha sido un gran profesional, un gran maestro y del cual aprendí muchísimo, todavía está en activo. Y en el despacho de Enric Turrent empezamos a hacer estructuras. Todavía se dibujaba con rotring, es decir, a tinta, se cortaba el papel vegetal y se iba calculando. Y esto fue con la aparición del primer PC IBM personal, el 8081, que fue el que revolucionó todo el campo del cálculo de estructuras posterior. Es decir, que me incorporé en el mercado de trabajo justo con la aparición de los primeros elementos electrónicos y los primeros programas de cálculo electrónico. Todo era todavía muy manual, pero yo entiendo que este paso de haber trabajado, digamos, casi artesanalmente, es el que te hace entender perfectamente las estructuras. Hicimos obras muy emblemáticas en aquella época, pero fue muy interesante la primera remodelación que se hizo en el Palau de la Música de Barcelona, en donde se hizo la primera ampliación, etc. En el despacho de Enric Turrent estaba muy relacionado también con el despacho de Carlos Bassó, que era hijo del señor Bassó Virulés, que además es, hoy en día es socio de honor de la Asociación de Consultores de Estructura. Y en paralelo yo tenía amistad con el socio del señor Bassó, que era Gili, el señor Gili, Joaquim Gili, que formaron parte de un movimiento arquitectónico racionalista de los años 50, que es el famoso Grupo R, en donde además de Bassó y Gili pues empezó a estar pues, toda la gente que hacía una arquitectura interesante, y sobre todo el más emblemático de todos es Coderch, que ha sido uno de los grandes arquitectos. Es decir, que pude empezar a desarrollar la profesión en un despacho que realmente hacía buena arquitectura, habían buenos profesionales y aprendimos muchísimo. Al principio se aprende mucho más rápido porque como no tienes ni idea de nada, cualquier cosa que aprendas es nueva, luego con el tiempo esto cuesta más. A mitad de los años 80 dejé parte de la escuela porque hacía el nocturno, o sea que por la mañana estábamos todo el día delineando, calculando, etc. Por la tarde me iba a Bellvitge y estaba hasta la noche, y hubo una oportunidad de entrar a trabajar ya como ingeniero en una ingeniería industrial en PAMIAS,
cuando se hizo uno también de los proyectos emblemáticos, que fue la construcción de la TV3, que fue la primera televisión autonómica de España, y allí entré en un campo completamente diferente, que era la arquitectura industrial, es decir, al servicio de lo que era la industria, marcas corporativas como puede ser Nutrexpa, Nestlé, etcétera, Chupa Chups, muchísimas empresas de lo que sería la industria catalana y la industria de la alimentación en particular, pero se hicieron proyectos interesantísimos. La visión de la jugada en la ingeniería industrial es bastante diferente. Empezamos ya a calcular con un pequeño ordenador HP, que todavía iba con un programa BASIC, pero que era un BASIC todavía no depurado como el que se utiliza actualmente, era un programa de la casa Hewlett Packard, y tenía una memoria de 8K. Hoy en día hasta un teléfono móvil tiene más. Bueno, pues con 8K éramos capaces de calcular cualquier estructura que se nos pusiera por delante, con mucho ingenio, mucha ciencia y mucha paciencia. La gran revolución fue cuando empezaron a entrar los plotters de plumillas en los despachos, en donde ya los delineantes ya tenían otro tipo de trabajo, ya se empezó a trabajar con ordenador. Estamos hablando de la aparición del AutoCAD, la versión 10, que fue la más evolucionada, porque se hizo un salto desde la 2 a la 10, luego vino la 11, etc. Y se empezó ya a trabajar con ordenador. Y esto ya fue un salto adelante importantísimo, porque ya empezaron a desaparecer los tableros de dibujo en las ingenierías que se dedicaban a la construcción. Y este paso ya dio lugar a una nueva manera de trabajar. Y entonces es cuando ya empezó a aparecer el famoso programa CIPE, muy incipiente todavía, pero que permitía hacer cálculos ya muchísimo más rápidos y mucho más potentes. Esto fue a finales de los años 80 y ya me fui a la Ingeniería Torrella de Tarrasa, y allá tuve la oportunidad de continuar desarrollando la profesión, también en un ámbito similar al que se hacía en Pamias. Pero con Torrella tuve una experiencia interesantísima, que fue hacer una obra muy grande en Casablanca, en Marruecos, con estructura metálica, y es la primera vez que yo pude utilizar los perfiles Arbet, y estamos hablando de perfiles que aquí no se laminaban, la IPE 750, la HB 900, que todo esto se laminaba en Luxemburgo, se mecanizaba en Tarrasa, se llevaba con containers a Casablanca y completamente prefabricado se atornillaba a pie de obra, y fue realmente una actuación muy interesante, sobre todo porque también fue la primera vez, y estamos hablando a primeros de los 90, de que se pudo empezar a trabajar con la influencia francesa de lo que hoy en día son las oficinas de control técnico. Socotec, que era la matriz de Secotec España, la Socotec francesa, en Marruecos era muy potente, y hay una anécdota que conviene señalar, porque todo el cálculo de la estructura metálica lo hice con un 286 que tenía en casa y un programa de Argüelles, que era el que había entonces en el mercado, muy sencillo. Y cuando llegamos a Marruecos nos pusieron todos los problemas para darnos la licencia de obras, entonces nos dijeron que fuéramos a defender el proyecto allí, y nos encerraron un señor de Socotec durante 8 horas seguidas cuestionándonos punto por punto de la estructura. Y cada una de las cosas que íbamos explicando, este señor se iba a un despacho que tenía dentro, lo verificaba supongo con un ordenador, porque nunca lo supe, y al cabo de 8 horas nos dijo que bueno, que era una estructura excesivamente complicada para él, que no tenía conocimientos de estructura metálica, y que nos lo daba por bueno porque le dimos un auténtico repaso sobre la estructura. Fue una de las primeras experiencias profesionales interesante de comentar. En el año 93, justo después de las Olimpiadas, hubo una crisis en la construcción muy importante, y todo el bagaje que habíamos tenido de los 80 y mitad de los 90 pues quedó en nada, porque se paró completamente la construcción. Entonces, en aquella época, después de haber dejado la enseñanza parcialmente, entré como profesor en la Escuela de Ingenieros de Tarrasa, y me asignaron 2 cursos nada más de entrar. Uno era de estructura metálica en la Escuela de Técnicos, que era muy interesante porque apliqué todos los conocimientos que tenía, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, sobre todo en la enseñanza, es que los ingenieros salen de las escuelas
con grandes conocimientos de fórmulas matemáticas, pero que no las saben aplicar. Entonces hice un curso para técnicos que duraba 3 meses, en donde les explicaba con muy pocas fórmulas cómo se montaba una nave industrial con estructura metálica a base de 4 conceptos muy sencillos. Hay un libro que recomiendo y que siempre que tengo oportunidad con la gente que hemos tenido en la escuela, etcétera, que les recomiendo, es un libro que se llama Filosofía de las estructuras, de Félix Cardellac, en donde con una sencilla noción de lo que es la ley de Navier explica toda la evolución de las estructuras aplicadas a la arquitectura a lo largo de la historia, desde los egipcios, desde Egipto a persas, etcétera, hasta, estamos hablando de 1910, por tanto se acaba a principio del siglo XX, o sea que estamos hablando del final del siglo XIX, con Eiffel, etcétera. Y es un libro que es muy interesante y con esta idea yo quise montar este curso. Luego me hice cargo del curso de hormigón armado, que es el que continúo dando, y siempre de cara a la gente que me ha tenido como profesor se piensa que mi especialidad es el hormigón armado, pero yo diría que he hecho muchas más estructuras metálicas que no de hormigón armado, aunque son, lo que repito, lo importante es saber dedicarse a las estructuras en su conjunto independientemente del material que apliques, porque cada uno en cada caso es el más interesante. Y a finales de los 90 volví a colaborar con la ingeniería Pamias, que es donde había empezado, haciendo proyectos desde mi despacho particular. Luego estuve unos años aquí asociado, digamos, a lo que sería la oficina de la técnica de CIPE en Barcelona, pocos años. Se hicieron mucha edificación porque fueron los años de las vacas gordas, digamos, en donde se hacía mucho la edificación, pero siempre yo me dedicaba a los proyectos más singulares y más complicados y se hicieron algunos realmente interesantes, bien en prefabricado, bien en estructura metálica, bien de hormigón, de muchos tipos y de los cuales pues me siento orgulloso porque se hicieron cosas que estaban realmente bien. Y ya una vez más, con la explosión otra vez del mundo de la construcción, volví a Pamias, en donde he tenido la oportunidad de hacer obras realmente singulares y en donde puedes tener, que es lo que decíamos un poco, de poder aplicar todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de los años. Yo destacaría 3 actuaciones por su singularidad. Una fue la ampliación de lo que sería la sede de la Euskal Telebista en Bilbao, en que se hizo una actuación de rehabilitación del edificio de la antigua feria de Bilbao, en donde está además la hacienda foral en las plantas de arriba, y una de las exigencias del proyecto era que cuando se hace una televisión, Pamias está especializada en hacer edificios audiovisuales y yo diría que la mayoría de las sedes de las televisiones autonómicas de España, la mayoría se han hecho en Pamias, o sea que es un especialista en edificios audiovisuales. Cuando entramos en el proyecto de Euskal Telebista nos pedían un plató de 1000 metros cuadrados. Los platós de 1000 metros cuadrados son de los mayores que se hacen normalmente, hay pocos que superen en España los 1000 metros cuadrados, y esto nos obligaba a hacer un apeo en planta baja de un edificio que está modulado en 16 por 16, eliminar un apeo e ir a 32 por 32. Este pilar en el apeo pues era un pilar por el cual bajaban aproximadamente 1,5 millones de kilos, entonces se hizo un apeo importante, una estructura metálica importante. Luego, como eran pisos de 10 metros de altura, se hizo una planta intermedia y se hizo una actuación realmente desde un punto de vista de la ingeniería importante. Hemos de tener en cuenta que para el paso de instalaciones, de todo lo que son aire acondicionado, la electricidad, etcétera, se tenían que atravesar vigas armadas, que eran las del edificio, de 1,5 metros de canto, vigas con platinas de 20 y 30 milímetros, y se tenía que estudiar muy bien lo que era la bolladura del alma en los pilares, en las platabandas de las vigas, etcétera. O sea que fue un proyecto interesante. Otro proyecto también dentro del mundo de la ingeniería audiovisual, más reciente, ha sido el que se ha hecho aquí en el 22 Arroba en Barcelona, con la torre emblemática de Carlos Ferraté, que es una estructura metálica mixta con hormigón postensado, sin pilares entre medio, que esta estructura la calculó
Juan Calvo de Madrid, de la Ingeniería Pondio, pero llevamos toda la dirección de obra desde aquí, pero anexo a lo que es el edificio de MediaPro está toda la zona de producción audiovisual. Una planta baja está dedicada a lo que es la Universidad Pompeu Fabra en la especialidad de audiovisual y tienen su plató pequeño, todas las instalaciones, pero por encima de la planta baja y la planta sótano hay 4 platós sobre los cuales hay auditorios, estructura de oficinas, etc. O sea que es una estructura muy polivalente, muy interesante desde el punto de vista de cálculo y además con una dificultad evidente porque los sótanos del edificio están calculados o están debajo del nivel freático, pues más o menos entre 8 y 10 metros debajo del nivel freático, es decir que es un edificio en donde podríamos decir que hemos condensado toda la ciencia que has ido acumulando durante años, puedes aplicarla a un solo edificio. Entonces dices, bueno, ¿allí qué has hecho? Pues absolutamente de todo, pantallas armadas, micropilotes, se han hecho losas de supresión, se han hecho pantallas de hormigón a 20 metros de altura, se han hecho vigas metálicas preformadas en obra y luego montadas, en taller y luego montadas en obra, se han hecho vigas Vierendel que es muy difícil hacer, etc. Es decir, que es una mezcla de toda la sabiduría y de todas las técnicas aplicadas a un edificio concreto. Y por último, un edificio también muy interesante es el de la sede la sede judicial de Manresa, en donde en una de las exigencias nos pedíamos sobre todo de respetar lo que es una muralla medieval que existía, lo cual nos obligó a hacer el edificio volado por encima y aquí la parte, digamos, de lo que serían los juzgados es una estructura de hormigón postensada sin mayor complicación, pero que puede tener su interés, y el resto del edificio es un edificio metálico que se ha hecho también aplicando pues algunas novedades técnicas y que ha permitido pues tener un edificio que está funcionando perfectamente y que ha sido pues un reto profesional interesante. Es decir, que estas serían el resumen de las 3 grandes obras últimas que hemos hecho.